Y hoy he visto que en Naciprensa proponen a San Zósimo. Los padres del santo de San Zósimo fueron terratenientes sicilianos que dedicaron a su pequeño hijo al servicio de Santa Lucía y lo colocaron a la edad de 7 años en un monasterio que llevaba el nombre de la santa, de Santa Lucía. Este monasterio estaba cerca de su hogar. Allí su principal ocupación de Zósimo fue la de cuidar las reliquias de la santa, de Santa Lucía. Al parecer había reliquias allí de Santa Lucía. Tarea que no iba con la manera de ser del niño, acostumbrado a la vida de campo, llegando a escapar del convento. Fue devuelto con humillación y tras soñar con Santa Lucía, quien tenía un semblante de enojo, y ver a la Santísima Madre interceder por él, Zósimo prometió que nunca haría de nuevo tales cosas, adaptándose a la vida del monasterio, del claustro. Durante 30 años vivió casi olvidado. Al morir el abad de Santa Lucía, recayó en el obispo de Siracusa, designar al nuevo abad, quien eligió a Zósimo, siendo ordenado luego unos días después como sacerdote. Eso 30 años después, es decir, si entró con 7 años, pues supuestamente tendría 37 o algo así. No sé si cuando se escapó tendría algún año más o 37, 38 quizás. El santo gobernó el monasterio con tal sabiduría, amor y prudencia que superó a todos sus predecesores y a todos sus antecesores. Cuando la sede de Siracusa quedó vacante, el Papa, que en esa época era el Papa Teodoro, designó a Zósimo y lo consagró. Durante su episcopado, es decir, lo nombró obispo. Durante su episcopado, el santo fue notable por su celo en la enseñanza del pueblo y por su generosidad con los pobres. San Zósimo murió alrededor del año 660, a la edad de 90 años. Bendito San Zósimo, ruega por nosotros pecadores. Amén. Y también recordamos, como decía, otro santo, en este caso es San Juan Clímaco, que es, digamos, el primer santo. Lo que pasa es que como he hablado de él alguna otra vez, lo he posteado alguna otra vez, bueno, pues he preferido poner a Zósimo, que quizás es un poquito menos conocido que San Juan Clímaco. Nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nicianceno y San Basilio, nada más y nada menos. ¡Wow! A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación fue admitido como religioso. Él mismo narraba después que en sus primeros años hubo 2 factores que le ayudaron mucho a progresar en el camino de la perfección. El primero, no dedicar tiempo a conversaciones inútiles, es decir, no bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó a reconocer sus obstáculos, los peligros que se podían oponer a su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie, ¡wow!, y a no llevarle jamás la contraria a nadie. Si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana, o sea, siempre y cuando que no fuera contra la ley de Dios o la moral cristiana, entonces pues no discutía. Decía, bueno, pues a mí me gusta el rojo y a mí me gusta el verde, pues no discuto, te gusta el verde. Pero si decía, no, es que el aborto es una cosa muy muy buena, ¿no?, y vamos a votar por el aborto, entonces ahí sí discutía. Digo yo que sería algo así. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y a algunos trabajos manuales, y llegó a ser uno de los más grandes sabios sobre la Biblia de Oriente, pero ocultaba su sabiduría y en todo aparecía como sencillo monje. Un sencillo monje más, igual a todos los otros. En lo que sí aparecía distinto era en su desprendimiento total de todo afecto por el comer y por el beber. Sus ayunos eran continuos
y los demás decían que parecía como si el comer y el beber más bien le produjera disgusto que alegría. Era su penitencia ayunar. Su oración más frecuente era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y también pedir perdón a Dios por los pecados de los demás. Los que lo veían rezar afirmaban que sus ojos parecían dos aljibes de lágrimas. Lloraba frecuentemente al pensar en lo mucho que todos ofendemos cada día a nuestro Señor. Y de vez en cuando se entraba en una cueva a rezar y allí se le oía gritar: «Perdón, Señor, piedad, no nos castigues como merecen nuestros pecados. Jesús misericordioso, tened compasión de nosotros los pobres pecadores». Las piedras retumbaban con sus gritos al pedir perdón por todos. El principal don que Dios le concedió fue el de ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban, diciéndole que perdía demasiado tiempo dando consejos a los demás, que eso era hablar más de la cuenta. Juan creyó que aquello era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estarse un año sin hablar nada ni dar ningún consejo. Pero al final de aquel año se reunieron todos los monjes de la comunidad y le pidieron que por amor a Dios y al prójimo siguiera dando dirección espiritual, porque el gran regalo que Dios le había concedido era el de saber dirigir muy bien a las almas. Y empezó de nuevo a aconsejar. Las gentes que lo visitaban en el monte Sinaí decían de él: «Así como Moisés, cuando subió al monte a orar, bajó luego hacia sus compañeros con el rostro totalmente iluminado, así este santo monje, después de que va a orar a Dios, viene a nosotros lleno de iluminaciones del cielo para dirigirnos hacia la santidad». El superior del convento le pidió que pusiera por escrito los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad. Y fue entonces cuando escribió el famoso libro, del cual le vino luego su apellido, Clímaco, o escalera, para subir al cielo. Este libro se compone de 30 capítulos que enseñan los 30 grados para ir subiendo en santidad hasta llegar a la perfección. El primer peldaño, la primera escalera, es cumplir aquello que dijo Jesús: «Quien desea ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo». Ese es el primer escalón, el de llevarse la contraria a sí mismo, es decir, mortificarse en algo cada día. Vamos al segundo escalón, es tratar de recobrar la blancura del alma, pidiendo muchas veces perdón a Dios por los pecados cometidos. Pidiendo perdón a Dios, perdóname Señor, perdóname Señor. Ya los dos primeros escalones, vamos al tercero. Es el plan o propósito de enmendarse para cambiar de vida en muchos aspectos. Ir enmendándose. En esto no lo hago bien, en lo otro no lo hago bien. Ir enmendándose, pedir guía al Espíritu Santo. Y hay más escalones, pero los últimos 3, los peldaños superiores, son practicar la fe, la esperanza y la caridad. Todo el libro está ilustrado con muchas frases hermosas y con agradables ejemplos que lo hacen un libro muy agradable. A San Juan Clímaco le concedió Dios otro gran regalo, que fue el de lograr llevar la paz a muchísimas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Llegaban personas desesperadas a causa de terribles tentaciones, y él les decía: «Oremos, porque los malos espíritus se alejan con la oración». Y después de dedicarse a rezar por varios minutos en su compañía,
Aquella persona sentía una paz y una tranquilidad que antes no había experimentado nunca. El santo, decía la gente, así como los israelitas quizás no habrían logrado atravesar el desierto si no hubieran sido guiados por Moisés, así muchas almas no logran llegar a la santidad si no tienen un director espiritual que los guíe. Y él fue ese guía providencial para millares de personas durante 40 años. Un joven que era dirigido espiritualmente por San Juan Clímaco estaba durmiendo junto a una gran roca, a muchos kilómetros del santo, cuando oyó que éste lo llamaba y le decía: «Aléjese de ahí». El otro despertó y salió corriendo, y en ese momento se desplomó la roca de tal manera que lo habría aplastado si se hubiera quedado allí. En un año en el que por muchos meses no caía ni una gota de agua y las cosechas se perdían y los animales se morían de sed, las gentes fueron a donde nuestro santo a rogarle que pidiera a Dios para que enviara las lluvias. Él subió al monte Sinaí a orar, y Dios respondió enviando abundantes lluvias. Bendito seas, Señor. Era tal la fama que tenían las oraciones de San Juan Clímaco que el mismo Papa San Gregorio le escribió pidiéndole que lo encomendara en sus oraciones, y le envió colchones y camas para que pudiera hospedar a los peregrinos que iban a pedirle dirección espiritual. Cuando ya tenía más de 70 años, los monjes lo eligieron abad o superior del monasterio del monte Sinaí, y ejerció su cargo con satisfacción y provecho espiritual de todos. Cuando sintió que la muerte se acercaba, renunció al cargo de superior y se dedicó por completo a preparar su viaje a la eternidad, y al cumplir los 80 años murió santamente en su monasterio del monte Sinaí. Jorge, su discípulo predilecto, le pidió llorando: «Padre, lléveme en su compañía al cielo». Él oró y le dijo: «Tu petición ha sido aceptada», y poco después murió Jorge también. Bendito San Juan Clímaco, ruega por nosotros pecadores. Bendito San Zósimo, ruega por nosotros pecadores. Amén.